Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados de las series que nos roban el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de pasiones encontradas, recuerdos enterrados y amores que resurgen de las cenizas. ¿Están listos para un viaje lleno de giros inesperados? Porque hoy vamos a destapar el pasado de Kerem Bürsin, vamos a analizar a fondo sus relaciones sentimentales en la vida real y en la ficción, y vamos a responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿Ander Zel, Hakan Sabank o aún sueña con la sombra de su pasado? Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, déjenme recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta el contenido que creamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejarnos un like si este vídeo les parece interesante. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo turco. Además, no olviden compartir este vídeo en sus redes sociales, etiquetar a sus amigos fanáticos de Kerem y Hande, y dejarnos un comentario contándonos qué les parece la historia de amor de este galán turco. Cada interacción cuenta y nos ayuda a crecer. Ahora sí, vamos a desenterrar secretos. Hoy nos centraremos en la figura de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones a nivel mundial con su talento, carisma y por supuesto su innegable atractivo. Desde sus primeros pasos en la industria del entretenimiento hasta su consolidación como una estrella internacional, Kerem ha demostrado ser un artista versátil y comprometido con su trabajo. Su dedicación, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en uno de los actores más codiciados de Turquía y del mundo. Pero más allá de sus papeles en la pantalla, la vida sentimental de Kerem ha sido objeto de intensa especulación y debate. Analizaremos sus relaciones más sonadas, tanto en la vida real como en la ficción, intentando descifrar si hay patrones, si hay cuentas pendientes y, lo más importante, si el pasado sigue teniendo un peso en sus decisiones presentes. Nos adentraremos en los rumores, las confirmaciones a medias, las fotos robadas y los silencios elocuentes que han marcado su trayectoria amorosa. Comenzaremos inevitablemente con la serie que lo catapultó a la fama internacional y que marcó un antes y un después en su carrera, Senkalkam. Esta comedia romántica, protagonizada junto a Ander Zel, no solo fue un éxito arrollador en Turquía y en el resto del mundo, sino que también dio origen a un romance que traspasó la pantalla. El fenómeno Senkalkam no se limitó a la televisión, sino que se extendió a las redes sociales, a las revistas del corazón y a la cultura popular en general. Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo, generando millones de interacciones en las redes sociales y acaparando portadas de revistas en numerosos países. Su química en la pantalla era innegable, y su romance fuera de ella alimentó la fantasía de miles de fans que soñaban con un final feliz para su historia de amor. Senkalkam es una serie del género comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero sus becas son revocadas inesperadamente. Culpa de esta situación a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que ha financiado sus estudios hasta entonces. Serkan, por su parte, es un workaholic obsesionado con el control y la perfección, que ha sacrificado su vida personal en aras de su carrera profesional. En un giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para beneficio mutuo. Serkan necesita la farsa para recuperar la confianza de un cliente importante, y Eda acepta a cambio de que Serkan le devuelva su beca. A medida que avanzan con la farsa, los sentimientos comienzan a florecer, complicando la situación y desafiando sus propias convicciones. La serie explora temas como el amor verdadero, la amistad, la familia, la ambición y la importancia de seguir los propios sueños. La química entre Kerem Bürsin y Ander Zel era innegable, tanto así que los rumores de un romance fuera de la pantalla se intensificaron desde el inicio de la serie. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto de complicidad era interpretado por los fans como una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y efectivamente los rumores se confirmaron: Kerem y Hande se enamoraron durante el rodaje de Senkalkam. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, con legiones de fans celebrando su amor y siguiendo cada uno de sus pasos. Compartieron viajes, momentos especiales y demostraciones públicas de afecto que enamoraron al mundo entero. Desde románticas escapadas a las playas de Maldivas hasta cenas íntimas en Estambul, Kerem y Hande compartieron su amor con el mundo, generando una ola de entusiasmo y admiración entre sus fans. Pero como suele ocurrir en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general,
la historia de amor de Kerem y Hande tuvo un final abrupto. Tras 1 año y medio de relación, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans desconsolados. El anuncio fue breve y conciso, sin dar mayores detalles sobre las razones de la ruptura. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras, alimentando aún más la especulación y los rumores. Algunos apuntaron a diferencias irreconciliables en sus agendas y prioridades, mientras que otros sugirieron que la presión mediática había sido demasiado grande para soportar. También se habló de celos, de infidelidades y de conflictos internos dentro de la pareja. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue confirmada oficialmente. La pregunta que nos concierne aquí es, ¿dejó Hande Erçel una huella imborrable en el corazón de Kerem Bürsin? ¿Aún sueña con la posibilidad de una reconciliación? Es difícil saberlo con certeza, pero analizando sus declaraciones y comportamientos posteriores a la ruptura, podemos inferir algunas cosas. Kerem siempre se ha referido a Hande con respeto y cariño, destacando su talento y su personalidad. Nunca ha hablado mal de ella en público y, de hecho, ha evitado en la medida de lo posible referirse a su relación. Este silencio, aunque comprensible, alimenta la idea de que Hande ocupa un lugar especial en su memoria. Su lenguaje corporal, sus gestos y sus expresiones faciales al ser preguntado por Hande suelen denotar una mezcla de nostalgia, cariño y respeto. Es como si existiera un pacto tácito entre ellos de no exponer los detalles de su relación y de mantener un cierto grado de privacidad. Ahora, vamos a pasar a otro capítulo de la vida amorosa de Kerem Bürsin, su relación con Hakan Saban. Tras su ruptura con Hande Erçel, Kerem fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero su relación con Hakan Saban fue la que generó más controversia y revuelo mediático. La diferencia de trasfondo y estilo de vida entre Kerem y Hakan fue lo que más sorprendió al público. Hakan Saban proviene de una de las familias más adineradas y poderosas de Turquía. Su relación con Kerem sorprendió a muchos, ya que Hakan no pertenece al mundo del espectáculo y aparentemente no encajaba con el perfil de las parejas anteriores de Kerem. Su relación fue breve y discreta, con pocas apariciones públicas y sin confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Los rumores apuntaban a una relación casual, sin compromisos ni expectativas a largo plazo. Se especuló sobre si se trataba de una simple amistad, de un intento de Kerem por diversificar sus círculos sociales o de una estrategia para desviar la atención de su ruptura con Hande. Es importante destacar que a pesar de la controversia, Kerem nunca negó ni confirmó su relación con Hakan. Su silencio alimentó aún más la especulación y dio pie a todo tipo de conjeturas. ¿Fue una relación pasajera? ¿Un intento de Kerem por olvidar su pasado con Hande? ¿O simplemente una amistad que fue malinterpretada por la prensa? Nunca lo sabremos con certeza. La falta de información oficial y la escasez de pruebas concretas hicieron que esta relación fuera aún más enigmática y fascinante para el público. Lo que sí sabemos es que la relación con Hakan Saban no tuvo el mismo impacto emocional ni mediático que su romance con Hande Erçel. No hubo legiones de fans celebrando su amor, ni portadas de revistas dedicadas a su romance. La relación con Hakan pareció ser un capítulo breve y discreto en la vida amorosa de Kerem, una etapa de transición antes de embarcarse en nuevos proyectos y relaciones. Fue como un respiro entre tormentas, un paréntesis en medio de la vorágine mediática. Ahora, alejándonos un poco de la vida personal de Kerem, vamos a analizar otras series turcas en las que ha participado y cómo sus personajes pueden reflejar, en cierta medida, su propia evolución sentimental. Sus roles en diferentes proyectos han mostrado su versatilidad como actor y su capacidad para asumir personajes complejos y desafiantes. Una de las series que vale la pena mencionar es Bu Şehir Arkandan Gelecek. En esta serie, Kerem interpreta a Ali Smith, un joven marinero que fue criado por un cocinero en un barco de carga después de presenciar el asesinato de su madre cuando era niño. Ali es un personaje atormentado por su pasado, que busca constantemente la verdad y la justicia. Su lucha interna, su vulnerabilidad y su determinación lo convierten en un personaje muy humano y cercano al público. Aunque Bu Şehir Arkandan Gelecek no es una comedia romántica como Sen Kalkam, sí explora temas como el amor, la pérdida, el trauma y la redención. La interpretación de Kerem como Ali Smith demuestra su versatilidad como actor y su capacidad para encarnar personajes complejos y emocionalmente profundos. La serie en sí misma se destaca por su trama intensa y sus personajes bien desarrollados, lo que la convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan dramas turcos con sustancia.
La serie aborda temas delicados como la violencia, la corrupción y la injusticia, pero también ofrece un mensaje de esperanza y de superación personal. Otra serie relevante en la filmografía de Kerem Bürsin es Yaşamayanlar, una serie de vampiros producida por Netflix. En esta serie, Kerem interpreta a Dmitri, un poderoso vampiro que busca destruir a los humanos. Yaşamayanlar es una serie oscura y violenta, que se aleja del género romántico y se adentra en el terreno del thriller y el terror. Su papel como un vampiro despiadado y sediento de sangre demostró que Kerem no teme asumir roles arriesgados y poco convencionales. La participación de Kerem en Yaşamayanlar demuestra su deseo de experimentar con diferentes géneros y personajes, desafiando las expectativas del público y demostrando su talento como actor. Aunque la serie no tuvo el mismo éxito comercial que Senkalkam, sí fue bien recibida por la crítica y consolidó la imagen de Kerem como un actor versátil y arriesgado. La serie exploró temas como la inmortalidad, la soledad, la venganza y la lucha entre el bien y el mal. Volviendo a la pregunta inicial, ¿Kerem destapa el pasado, ama a Hande o a Hakan, o aún sueña con Bürsin? La respuesta, como suele ocurrir en la vida real, es compleja y matizada. Es probable que Hande Erçel ocupe un lugar especial en su corazón, debido a la intensidad de su relación y al impacto que tuvo en su carrera. Sin embargo, también es posible que Kerem haya seguido adelante y esté buscando nuevas experiencias y relaciones que le permitan crecer y evolucionar como persona. El tiempo dirá si el destino los vuelve a unir o si sus caminos se separan definitivamente. Su relación con Hakan Sabank, aunque breve y discreta, pudo haber sido una etapa necesaria para sanar heridas y explorar nuevas opciones. Y en cuanto a su sueño con Bürsin, se refiere a la imagen idealizada de un pasado feliz, de un amor que pudo haber sido pero no fue. Todos tenemos esos recuerdos que nos persiguen, esos sí, que nos hacen preguntarnos qué habría pasado si hubiéramos tomado un camino diferente. Es importante recordar que el pasado no define el futuro y que cada persona tiene la capacidad de construir su propia felicidad. En definitiva, la vida amorosa de Kerem Bürsin es un reflejo de la complejidad y la incertidumbre de las relaciones humanas. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Lo importante es que Kerem siga su propio camino, que aprenda de sus errores y que se permita ser feliz, ya sea con Hande, con Hakan o con alguien nuevo. Lo que importa es que él se sienta realizado y pleno en su vida personal y profesional. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y sin tapujos de la vida amorosa de Kerem Bürsin. No olviden dejarnos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem aún ama a Hande? ¿Les gustaría verlo de nuevo con ella? Queremos saber su opinión. ¿Qué opinan de su relación con Hakan Sabank? ¿Creen que Kerem ha encontrado el amor verdadero? Queremos conocer sus teorías y predicciones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre el mundo de las telenovelas turcas. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Adiós. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y chismes del mundo del espectáculo turco. Los esperamos. Chao, chao.